Hola, buenas noches. Esto es Todo se sabe. Yo soy Milagros Leiva. Vamos a terminar esta semana contándoles que hoy día se ha capturado a Carlos Eugenio García Alcázar. Él es el ex asesor del Viceministerio de Transportes entre los años 2011 y 2014. Todo esto durante la gestión de Ollantumala. Bueno, él fue el asesor, el viceministro, el brazo derecho de Carlos Paredes. ¿Qué tal? Y ha sido capturado porque, según la Fiscalía, es parte de una organización criminal llamada el Club de la Construcción. Recuerden, además, que fue en este programa que el vicepresidente Martín Vizcarra denunció a este club que había tenido como casi norma licitar con montos que siempre superaban el 108% de las licitaciones. Bueno, Carlos García Alcázar ha sido detenido y son varias las empresas que están relacionadas a este club de la construcción. Ahora les vamos a decir todo lo que ha sucedido. Lo otro es que, según Datum, solo el 20% de la población aprueba la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. De hecho, este es el punto más bajo desde que asumió la presidencia en julio del 2016. Ha descendido 17 puntos desde la última medición y la situación es más dramática en la región norte, donde se supone que debió haber reconstruido todo. Bueno, solo el 14% lo aprueba. Es obvio, pues, obvio, más que obvio. O sea, yo, presidenta, hubiera dicho, a ver, un momentito, nadie va a dormir en carpas, hay plata. En un mes les pongo una casa mientras construyen la verdadera, ¿no es cierto? Una casa intermedia. Estas casas, ¿cómo se dice? Que son no semiconstruidas. ¿Cómo se dice? Las casas que son portátiles, prefabricadas. Muchas gracias por la ayuda. Bueno, pero no sucedió eso. Hasta hace muy poco, y creo que hasta ahora hay peruanos durmiendo en carpas. Esto es una vergüenza, es inaudito, es indecente. Ahí está el índice de aprobación. Una vergüenza para Kuczynski. Y lo otro es, a ver, mi otra noticia de, perdón, Catalina. Bueno, y lo otro es que ahora tenemos que plantear nuestra pregunta porque hay algo muy importante. Según el Ministerio Público, son varias las empresas que pertenecen al Club de la Construcción. ¿Me puede ayudar, señorita Catalina? Vamos a poner unas diapositivas para que todos ustedes entiendan de qué estoy hablando. Muy bien, aquí está. Vamos a leer la verificación, según el Ministerio, de la organización criminal. Bueno, se ha podido identificar, el Ministerio Público dice, a Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso de Obrainsa, a Félix Erdulfo Málaga Torres de Málaga, a Marco Antonio Aranda Toledo de Cosapi, a Nicolai Castillo Gutzanlenco de Graña y Montero, a Rafael Granados Cueto de Ixa, a Jaime Eduardo Sánchez Bernal de H&H Casa, a José Augusto Heiges Quiñones de Joe Sociedad Anónima, a José Augusto Heiges también de Joe o Joe, no sé, de Sociedad Anónima, a Ruperto Luis Antonio Flores Mancera de San Martín, de la constructora San Martín, muy famosa también, a Jesús Elías Martín Plaza Parra del Grupo Plaza, qué vergüenza todo esto, a Franco Martín Burga Hurtado de OAS, ya viene toda la mafia, a Óscar Javier Rosas Villanueva de Queiroz Galbao, también ya viene, no se preocupen, todos vienen. A Víctor Ricardo de la Flor Chávez de Andrade Gutiérrez y a Norma Graciela Cepilli del Mar de Mota en Gil. Bueno, lo que pasa además es que el Ministerio Público identificó a Carlos Eugenio García Salazar Alcázar. Bueno, Paredes, el ministro Paredes tiene muchas cosas que respondería, pero esto es más o menos lo que ha sucedido. Y entonces esta es nuestra pregunta del día. Por favor, señores, ustedes ayúdenme a resolverla. Porque
según el vicepresidente Martín Vizcarra, cuando él fue ministro de Transportes, reconoció que había existido un club de la construcción donde Odebrecht era el papá, Graña y Montero, COSAPI, ICSA, y ahora se sabe, Obrainsa, Málaga, bueno, en fin, varios. Ahí está. Esa es la pregunta. ¿Crees que las empresas, el club de la construcción, no deben participar en licitaciones del Estado hasta esclarecer sus vínculos en el caso Lavallato? ¿O cree usted que sí? Porque si no todo se para, no lo sé. Bueno, hay otras constructoras, dicho sea de paso, ¿ah? Bueno, esa es la encuesta del día y vamos a esperar los resultados. Nosotros leemos siempre lo que ustedes piensan al final del programa. Bueno, yo voy ahora a presentar una entrevista que le hice a Ernesto Tejeda. ¿Quién es Ernesto Tejeda? Es el hombre fuerte de Obrainsa. Muy bien. Yo lo entrevisté cuando estuve en CADE. Entonces, él es uno de los personajes a los que siempre quise entrevistar porque me queda claro que, según versiones, hubo un grupo de empresas que siempre fueron parte de una argolla y que además le hicieron la venia a Odebrecht. Bueno, Ernesto Tejeda me dio una entrevista, no muy larga. Le agradezco mucho al señor Tejeda. Ahora su hermano está complicado. No sabemos si tiene orden o no de captura. Todavía no tenemos ese detalle. Pero él, entre otras cosas, lo que nos dijo fue que cuando él se enteró que Odebrecht estaba en serios líos en Brasil, cortó palitos. Vamos a escuchar, les voy a presentar esta entrevista, que en ese momento no la pude mostrar al público porque me había excedido de tiempo. Ustedes saben que ese es mi gran pecado capital, el tiempo, ¿no? Pero bueno, escuchemos entonces la versión de uno de los miembros de una de las empresas miembros sospechosas de pertenecer a este club de la construcción. Luego va a venir el exministro Alonso Segura, que está en una franca pelea pública con el exministro Alfredo Torne y que ha dicho varias cosas. Para empezar, ha dicho que ese gobierno es una absoluta decepción y que así como vamos camino al colapso y que estamos así en caída libre, en picada. Él va a hablar de la coyuntura, por supuesto. Y luego vienen dos víctimas, porque ayer salieron a marchar. Dicho sea de paso, hoy día también hay una marcha a favor de Fujimori, pero no es nutrida como la de ayer. Hay que ser precisos y objetivos. Y entonces ayer han marchado Carolina Ollague y Rosa Rojas Borda. Carolina Ollague es una hermana de una víctima del caso La Cantuta. Y Rosa Rojas Borda es la madre del niño asesinado en Barrios Altos. Muy bien. Javier Corcuera hizo un documental recogiendo los testimonios de las víctimas y yo creo, y ustedes saben que en este programa les damos voces a todos, así que hoy vamos a escuchar a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Pero entonces, primero, Obrainsa, el Club de la Construcción, luego Alonso Segura y luego las víctimas. Así que vamos a escuchar qué tiene que decir el hombre fuerte de una de las constructoras más serias de nuestro país y que hoy está bajo el velo de la sospecha. Adelante, Catalina. Bueno, señores, hace tiempo, y creo que ustedes lo saben, estoy buscando a las socias peruanas de Odebrecht, a los consorciados. Es muy difícil tener entrevista con ellos, pero hoy día hemos logrado un milagro en Paracas, aquí en CADE. Está el presidente, el hombre fuerte de obras de ingeniería sociedad anónima Obrainsa, esta constructora peruana que ha tenido relaciones con Odebrecht y que, entre otras cosas, pues tiene a su cargo las carreteras Punta Bombón en Arequipa y Negromayo en Cusco. Así que yo le voy a dar la bienvenida al señor Ernesto Tejeda y, por supuesto, tengo que agradecerle por su presencia. Entonces, ¿sabe? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Usted está tranquilo? ¿Está preocupado? La Fiscalía acaba de revelar cómo Marcelo Odebrecht y, sobre todo, Barata, ¿no?, ha contado de que las consorciadas peruanas sabían absolutamente de las coimas. Y entonces tengo que preguntarle, ¿usted ha sido parte de esta telaraña? Bueno, nosotros estamos razonablemente tranquilos por las decisiones tomadas y por la realidad de nuestra relación y decisiones.
que con mayor gusto se la puedo hacer saber. Me gustaría saber eso. ¿Cuál fue su participación específica y su relación con Odebrecht? Claro. Primero habría que ubicarse un momento en lo que es la realidad de la empresa y la realidad del país. Nosotros somos una familia de una empresa constructora que tiene más de 40 años en el mercado y venimos trabajando, digamos, podríamos decir que la época moderna de la construcción de la infraestructura en el Perú empieza alrededor del año 93, después de la reinserción económica y financiera del país. La rehabilitación de la Panamericana, en fin, eso nos ha permitido estar en todos los departamentos del Perú, inclusive en Loreto, que solo tiene una carretera, que tuvimos la satisfacción de terminarla de construir hacia Nauta. Con eso le quiero decir que nuestra presencia es muy grande en todo el país. Y se dan casos de que las empresas, por más expertise que tengamos, para cumplir con los requisitos del cliente, que puede ser, por ejemplo, el Estado peruano a través del Ministerio de Transportes, nos solicita una cantidad de expertise, por lo que buscamos alianzas estratégicas, o sea, razones de complementariedad, que ese es el motivo por el cual se crean los consorcios. Los consorcios son asociaciones temporales. No, cada empresa que forma parte puede ser más de 2, inclusive 3. Esto mantiene su personalidad jurídica. Solo nos unimos para un propósito específico. Para ganar una licitación. Para poder tener la capacidad de competir y probablemente ganar una licitación. Es así que dentro de toda nuestra trayectoria, en el año 2012, que es muy importante puntualizarlo, acordamos por una razón de complementariedad unirnos con, en el momento, la compañía más importante de Latinoamérica y muy importante en el Perú, que era la compañía Odebrecht, para un proyecto en particular que se refería a una construcción que se había iniciado, de una construcción que implicaba diseño, construcción y mantenimiento por 5 años. ¿Qué obra? Esta obra es la Sierra de la Libertad, perdón, la Sierra de Piura, Chiclayo y Cajamarca. Un eje vial muy importante que el Ministerio había licitado. Y es un tipo diferente de contratos que quizás ahorita no es tan conveniente explicarlo. Pero fue ese momento en el que se relacionó por primera vez con Odebrecht. Hay que tener muy claro la razón, el motivo, las circunstancias y el tiempo, ¿no? Estamos hablando del mejor momento de una empresa internacional que teníamos interés de participar. Es así que también en el 14 tomamos la obra de Matarani y la obra de Negro Mayo. Matarani es Punta Bombón. Matarani y Punta Bombón. Es la continuidad de la carretera panamericana. Exacto. Que le quieren llamar esto la Costanera Sur. Algo por el Así es. Que es una obra muy importante, muy, muy importante. Porque además cierra ese eje y se puede ir ahora de Lima a Tacna sin entrar al desvío del 48, Arequipa, etc. Esa es la razón de nuestro trabajo, de nuestros consorcios. En ese momento, para alcanzar ese tipo de licitaciones, ¿en algún momento Odebrecht le comunicó a usted que tenían que aceitar? No, pues esto, a ver, estas son, primero son obras que tienen dentro del Plan Nacional de Infraestructura y de Provías. Y de Provías, que es el más grande demandante de obra pública. De acuerdo. Tienen SNIP, tienen bases que duran el proceso 6 a 8 o 10 meses, y en competencia con muchísimas empresas. O sea, evidentemente, por las razones de precalificación también, las precalificaciones están dadas por un grupo de 6, 8, 9, 10 empresas y probablemente 2 o 3 de cada consorcio, al final participan como 20. Y es una competencia, digamos, pues la razón de trabajo de muchísimos, y se gana y se pierde. Pero, ingeniero Tejeda, han dicho constantemente, y lo dijo el propio vicepresidente Martín Vizcarra, que aquí existió un club de la construcción en la que chocolateaban las licitaciones. Yo creo que ese es un dicho que tiene, digamos, que hay que aclararlo, por lo menos ya que usted me lo pregunta, le voy a dar mi punto de vista. Si las exigencias son de tal manera y digamos, las capacidades que hay de demostrar son de tal manera,
pues pueden haber en algunos casos 6 empresas que la cumplen, en otro 8, en otro 12, en el conjunto de consorcios 20. Es la realidad, digamos, de la oferta de la construcción del país. Si se pasa lista, vamos a ver de que hemos participado, por decirte solo en lo que va estos 17 años, entre 20 y 20 y tantas empresas en todo tipo de obras. Entonces, evidentemente se tiene que repetir, porque esas son, pues, y también las nuevas que han entrado, porque han entrado empresas colombianas, empresas españolas. Sí, de acuerdo, etcétera. pero hoy sabemos que incluso el propio Barata lo ha contado, que se adecuaban los requerimientos y las necesidades para que justamente los consorciados fueran los ganadores. Entonces, no, es que el consorcio, no hay que confundir. El consorcio puede ser independiente si tiene muchas capacidades, o consorcio por la necesidad de cumplir las expectativas y las exigencias del Estado, que además es muy conveniente que el Estado exija experiencia anterior, probada de capacidad de ejecución, capacidad financiera, ¿no? Porque más bien cuando se retira esas exigencias, que un poco que es lo que está pasando ahora, con un cambio de la ley, el gobierno, el Estado que maneja el dinero de todos, al no separar la paja del trigo y aceptar propuestas de cualquier empresa, y a la más baja, va a correr el riesgo de tener obras falladas como ya ha habido antes. Todo este periodo de obras con precalificación, con demostración de capacidad instalada, ustedes deberían preguntarle al Ministerio de Transporte si una obra se ha dejado de construir. Ni una, cuando se habla tantísimo de obras dejadas de construir, de terminar y todo lo demás, el éxito de todas las obras es total, porque además ninguna constructora importante, llamada así, puede dejar de cumplir sus obligaciones porque la sanción es no contratar nunca más con el Estado. Entonces, cuando uno tiene mucho que perder, hasta puede perder dinero en un proyecto, pero cumple sus obligaciones. Sí, claro, pero también somos testigos, y la historia reciente lo cuenta, que por ejemplo se hizo una empresa de tamaña envergadura como fue la Interoceánica sin proyecto de factibilidad, sin SNIP. O sea, usted me dice todos los cortapisas que tiene para participar en obras, pero también sabemos que gracias a una presión política que respondía a una propina millonaria, pues se echó a andar un proyecto sin mayor estudio. Y después de ese ejemplo han venido otras grandes obras absolutamente millonarias y con un sobrecosto total. A ver, realmente si usted me pregunta de mi experiencia y de lo que hemos visto y lo que vivimos, hay bastantes errores de percepción. Primero que las llamadas IRSAs son el resultado de años de trabajo de la Cancillería brasilera en toda América Latina cuando crea el proyecto de integración con América del Sur. De acuerdo, era un plan. Es un plan que se hizo. Era un sueño binacional. De acuerdo. Y que además, en el caso del Perú, hay que aclarar que lo que hemos hecho, lo que se ha hecho, el país, hablo del país, es hacer carreteras que van de los puertos de Matarani, de Hilo, etcétera, pasan por. A ver, un segundo, estoy interrumpiendo la entrevista con Ernesto Tejeda, que está explicando lo del tema de las carreteras, porque hay una marcha, ustedes saben, y entonces ahora Kenji Fujimori está declarando. Vamos a ir en vivo un segundo a esta información política y regresamos de inmediato con nuestro tema del día. A ver, por favor. Primero, preinfarto, infarto, muerte súbita. Gracias, Milagros. Kenji Fujimori se dirige a los simpatizantes de Fujimorismo al culminar la marcha que se ha desarrollado hoy. Escuchemos. De todos ustedes con sus rezos lo han cuidado y lo van a seguir cuidando. Son los momentos en que Kenji Fujimori está declarando para todos los simpatizantes que se han concentrado aquí en el campo de Marte, agradeciendo a la asistencia el día de hoy. Muy difíciles
críticos para nosotros los fujimoristas. El día que el Chino fue extraditado, el día que se inició el proceso judicial, el día de su lectura de la sentencia condenatoria. Y saben que ustedes estuvieron ahí a nuestro lado con nosotros. RPP en vivo. A Kenji Fujimori lo acompañan congresistas como Keiko Galván, considerado como el grupo de los 10 que acompaña a Kenji. Así es. Efectivamente, el chino en el pueblo está en los corazones de nuestros hermanos piuranos, de Callao, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho. Bueno, ahí está. La gente le grita, el chino no está solo. Bueno, está Kenji, están sus seguidores. No es multitudinaria la marcha, hay que decirlo. Tampoco le han apagado la luz. Ayer apagaron la luz en la Plaza 2 de Mayo. ¿Qué le pasa a la gente? Bueno, dicen que ahora es responsabilidad de Castañeda, le echan la culpa a PPK. Pero ahí está Kenji liderando esta marcha con una actitud, con un gesto bastante calmado, ¿no? Pero bueno, es su meeting también, pues, ¿no? Está recordando los momentos difíciles que vivió con su padre. Sí se pudo, grita la gente. Sí se pudo, claro, la liberación de Fujimori, ¿no? Qué impresión. Bueno, en fin, ya. Vamos a volver al tema central, que es el Club de la Construcción. Y entonces Sergio Tejeda, el dueño de Obrainsa, el socio, el hombre fuerte, está explicando cómo era el tema con las grandes carreteras. En fin, sigamos escuchando este tema porque en verdad recién se destapa la olla con las constructoras, con las consorciadas peruanas. Y hoy mucha gente, muchos directivos, muchos dueños están absolutamente preocupados. Sigamos escuchando a Tejeda. Llegan a Puno, a Cusco, a Madre de Dios. O sea, primero y principal hemos integrado el país. Son carreteras peruanas, no son carreteras brasileras. Que se ha vendido el prurito de que va al Brasil, bueno, también deben ir a Brasil. Ya, pero son carreteras peruanas que, digamos, su tránsito o su uso no corresponde ni mucho menos al no es verdad, costo. Perdón. Esas son cifras que se deben mirar con mucha delicadeza, porque cuando de Cusco a Madre de Dios tenían que ir en 24 horas y llegaban, que ahora van probablemente en 8, el desarrollo de esa zona es la apropiada. Estoy seguro que el tráfico se va a haber multiplicado por N. Las cifras hay que buscarlas. Entonces, estos decires un poco ligeros que se escuchan, hay que confrontarlos con la verdad. Yo ahorita lo que le estoy aclarando es la importancia de la carretera. Sí, yo también entiendo la importancia que es importante también la carretera. Ahora, del costo y demás, podemos hablarlo así. De acuerdo. Yo también creo, como usted, que es importante el desarrollo de la infraestructura en el país, que solo la conectividad va a poder llevar a nuestro país a los estándares que todos queremos y que además un pueblo conectado es un pueblo desarrollado. Correcto. En eso estamos de acuerdo, señor Tejeda, pero lo que me preocupa y lo que me inquieta es que en aras de ese crecimiento se haya saqueado al Estado. Y por eso le hago esta pregunta y le pregunté al inicio si usted estaba tranquilo, porque, y tengo que decir públicamente además que me he corregido hace unos días, pero yo presentaba a Graña Montero, a JJ Camet y a Obrainsa. Lo dije realmente por un error y le pido disculpas públicas porque era JJ Camet, Graña Montero y Ixa, ¿no es cierto? Usted fue parte de otro tipo y con Punta Bombón y con Negro Mayo en el Cusco. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿cuándo surgieron
las primeras publicaciones periodísticas de estas irregularidades que tenía Odebrecht. ¿Usted no se, o sea, digamos, no se erizó? ¿No dijo, Dios mío, con quién estoy metido? Claro que sí. A ver, le voy a informar. En estos importantes contratos que hemos estado conversando, apenas surgieron noticias en Brasil, más que en el Perú, en Brasil, de la situación de Odebrecht. Nuestro directorio, que es un directorio formado por independientes en mayoría, personas muy distinguidas, tomaron nota del riesgo de nuestra relación con, en un momento, la empresa más importante del país, puesta en discusión, por llamarlo de alguna manera. Entonces, se le dio instrucciones a la gerencia para iniciar conversaciones para romper nuestra relación contractual con ellos. O sea, usted rompió palitos con Odebrecht en cuanto se enteró. Que apenas salieron las noticias en Brasil. No esperamos Perú, no esperamos la declaración de Barata ni cosa que le parezca. Entonces nosotros entramos en una negociación que la cerramos en junio del 2016. Ajá. En un acuerdo privado primero de cesión de derechos y obligaciones que nos está costando un esfuerzo financiero inmenso porque nos ha abierto una tremenda brecha financiera porque los dineros que ellos habían recibido, es muy importante, quiero destacar, por adelantos y demás, no lo pudieron devolver al consorcio, porque las excusas pueden haber sido reales, no importa, pero la razón es que ellos manejaban una caja centralizada en Brasil y Brasil ya no les devolvió la plata que habían mandado. ¿Y usted está asumiendo eso? Entonces nosotros hemos asumido más de 100 millones. ¿Más de 100 millones? Sí, señora, y que es una suma muy importante para nuestra compañía, que evidentemente hemos tratado de aminorar con, digamos, haber recibido parte de maquinaria, etcétera, etcétera. Pero nuestra responsabilidad, primero, de nuestra propia empresa frente al Estado. Nosotros no podemos dejar de hacer las obras. Terminaríamos nuestra carrera, claro, terminaríamos nuestra empresa, sí, de acuerdo. Los 3.000 y pico empleados que tenemos. Entonces, todo lo que ha trabajado hemos asumido en estos esa años. responsabilidad. En junio del año pasado tomamos toda la responsabilidad frente al Estado. Fue público por dos motivos, porque nosotros estamos regulados por la Superintendencia de Mercado y Valores y le informamos el hecho de importancia que fue publicado, está en la página web de la Superintendencia. Con el Ministerio de Transporte se le informó el cambio de poderes porque la ley, el consorcio tenía que prevalecer, eso era indisoluble. Pero luego el gobierno, meses después, 6, 8 meses, no sé cuánto, da el decreto 03, este decreto de urgencia tan mencionado, en la que precisamente en uno de los artículos preveía que en el caso de consorcios, una empresa que estuviera, digamos, o confesa o condenada, y la otra empresa estaba libre o limpia como nosotros, podía sustituirla. Entonces nosotros, ya haciendo uso de ese decreto, el Ministerio de Transportes ha firmado un contrato con nosotros, una adenda, en la que retira Odebrecht, y lo que fue el consorcio Odebrecht-Obrainsa, ahora son obras de absoluta responsabilidad y a título de nosotros. Y esto ha sucedido alrededor de, estamos en diciembre prácticamente, ha sido en junio del año 17. Ya, pero las modificaciones al decreto de urgencia ¿no lo alcanzan? Esto no puede alcanzarnos porque nosotros ya estamos fuera nosotros tenemos 3 contratos con el Estado peruano a nombre de Obrainsa y el Estado peruano. Y son, digamos, decisiones irreversibles. Nosotros hemos tenido que sustituir fianzas, garantías. ¿La otra obra es lo del Alto Piura? ¿Lo de la irrigación? No, eso no tiene nada que ver. Esas son otras obras. La compañía tiene 10, 12 obras más en el país. Pero mi pregunta, señor Tejeda, es, entonces usted, cuando se enteró, dijo, yo rompo palitos. ¿Puedo preguntarle por qué? Porque justamente, inmediatamente, si hay un problema de esa naturaleza como el que se ha venido increyendo, nosotros lo hemos cortado en el primer momento. Apenas supimos de los problemas de Odebrecht en Brasil. Todavía en el Perú no había pasado nada. Pero quizá no está entendiendo el sentido de mi pregunta. Cualquiera podría decir, bueno, sucedió en Brasil, pues, yo voy a seguir ganando mi plata. No, es que hay una responsabilidad evidente, porque además ya estábamos mirando que el socio en la parte de su responsabilidad ya no estaba cumpliendo. Ya tenía déficits, dificultades para pagar
la parte de sus proveedores, etcétera. Entonces, porque por más que es un consorcio, justamente uno está mirando qué pasa en la realidad del día a día, ¿no? Entonces ya comenzaron los incumplimientos de parte de ellos, financieros, etcétera, etcétera. Entonces ya había una dificultad real para la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, pensé que me iba a contestar que por ética. Pero también, por supuesto. Pero es que en su momento, todavía en ese momento... No se sabía lo de Perú. Es cierto, es cierto. O sea, usted se adelantó. Nosotros no y entonces usted tiene amigos que los directivos de JJKM, de Graña y Montero y de ICSA hoy están en reales problemas. Si ellos hubieran hecho quizá lo que usted hizo al inicio, hoy día sus empresas no estarían como están. Pero lo cierto es que ellos sí sabían de la... A ver... Quiero preguntarle por ellos. No, es que hay que ponerse en el momento. Ellos han sido socios de Odebrecht en los años... ¿Cuándo se hizo el IRSA? En el 2003, 2004. Es otro momento. No, no es otro momento, porque lo que dice Barata es que ellos les comunicaron a las consorciadas de cómo iba a ser la repartición de la coima. O sea, esto es imperdonable, pero, señor Tejeda. No, pero... yo sé que usted es empresario, yo sé que usted es dueño de eso, de una ¿cómo decirlo? No voy a decir imperio, porque... No es una empresa, no. Yo sé, de una empresa que usted ha construido con los años, pero lo cierto es que estos señores incluso crearon una cosa ficticia que se llama riesgos adicionales para todos. Vamos a ver cómo vamos a aceitar. Eso está diciendo Barata. Entonces, mire, todos los dichos de Barata, perdónenme usted, tienen que primero ser probados. Sí, claro, la Fiscalía lo está comprobando. Pero, y la Fiscalía está cruzando tiene que información, pasar por eso los ha puesto en... un proceso en que verdaderamente se pueda probar esto. Porque yo mucho lamento que cosas que pueden ser usuales digamos, en la actividad empresarial pueda tomarse de otra manera. Porque esto de las utilidades diferentes es posible sin tener, digamos, un problema, digamos, oculto. Sí. También es un tema legal. Lo tendrán que analizar muy bien para realmente saber si la Fiscalía está cerrando el círculo, ¿no? Todavía son indicios. Hay que tener mucho cuidado. Indicios corroborados, Eso es lo que ha dicho la Fiscalía. Poco a poco. Y empezará la defensa de estas empresas. Lo que tenemos, creo yo, que esperar es realmente que la Fiscalía siga investigando, que se abran los procesos y que concluyan. Pero algo de decepción tiene que sentir usted. O sea, Odebrecht ha estado coimeando, señor, a presidentes, incluso ha estado ayudando a una alcaldesa. O sea, ¿qué es esto? Usted como empresario tiene que decirnos... No queremos justificar nada, pero ahora que estamos tomando conocimiento, es un fenómeno que empezó en Brasil, básicamente con el tema del petróleo, el gran crecimiento que tuvieron en Brasil. Lo que pasa en Brasil es el problema de Brasil y qué pena. Eso lo han hecho luego en toda América Latina. Sí, pero... Y luego ha pasado, digamos, el tema político. Porque el Partido de los Trabajadores izquierdistas, que quería tener preponderancia en América Latina, ha estado buscando de financiar a sus correligionarios. Sí, pero Toledo no era su correligionario, la línea 1 no era su correligionario. O sea, ingeniero Tejeda, yo entiendo que no quiere hablar mal de sus amigos. Lo entiendo, porque en el fondo es solidario con ellos, sus amigos están pasándola mal. Muy mal. Muy mal, ¿verdad? Correcto. ¿Ha hablado con ellos? Algunas veces hemos conversado antes, últimamente no. Sabe que pueden llegar a la cárcel, ¿no? Espero que no. ¿Espera que no? Espero que no. Yo pensé que me iba a decir, bueno, que aquí cada uno asuma sus consecuencias. Claro, van a asumir sus responsabilidades sin duda y también lo han declarado, pero mi deseo personal es que puedan demostrar, digamos, la realidad, o por lo menos su realidad, y sean juzgados, digamos, bajo el imperio de la ley, que es lo que corresponde, ¿no? No podemos sentenciar a nadie antes de... Está bien, habla bien de usted. Yo, sinceramente, estoy escandalizada y creo que todos los peruanos también. ¿Usted también está escandalizado? Por supuesto. Esto está afectando muchísimo al país y en realidad tenemos que poner siempre adelante el país, ¿no? Y las cosas se está afectando muchísimo. Nada de esto hubiera pasado si empresarios peruanos hubieran dicho no, yo no voy a coimear, yo no voy a hacer esto. Es que habríamos que demostrar si sabíamos. ¡Sabían! Hay que probarlo. Bueno, en efecto, nada hubiera pasado si es que los consorciados hubieran dicho no, pues, ¿cómo vamos a hacer esto?
¿no? Pero lo hicieron y ahora hay varios detenidos y ahora sí que estamos en problemas. Después de la pausa viene Alonso Segura, que fue ministro de Economía del gobierno de Ollantumala y también tendrá algo que decir del Club de la Construcción, ¿no? O él va a decir que nunca se enteró, como ahora quieren hacernos creer varios exfuncionarios públicos. Después de la pausa viene el exministro de Economía. Alonso Segura se ha convertido en uno de los críticos más duros y severos de este gobierno. Si ustedes revisan su Twitter, realmente está diciendo cosas muy preocupantes. Vamos a revisarlos con detenimiento, no se preocupen. Catalina va a poner los tweets para que ustedes, si no manejan esta red social, también puedan ver lo que está escribiendo hace ya varios días el exministro Alonso Segura. Pero antes le voy a dar la bienvenida y, por supuesto, le voy a preguntar por el famoso Club de la Construcción. Señor Segura, ¿cómo está? Bienvenido a Todo Se Sabe. ¿Cómo estás, Milagros? Gracias por la invitación. Le agradezco. Entonces, ¿sí existió el Club de la Construcción? Mira, no lo sé. Pareciera por las informaciones que están saliendo que efectivamente era algún tipo de arreglo más sistemático, pero es algo que los entes de control de la Fiscalía tiene realmente que investigar, ¿no? Cuando usted estuvo en el MEF, ¿no habían rumores? García Alcázar, ¿por qué sale, por ejemplo, del viceministerio? No te puedo decir por qué, pero lo que sí es importante es que esta persona, la cual sugieren que era el nexo con el supuesto club de constructoras, se va en 2014 antes que yo asuma como ministro. Sale en el cambio antes que asuma Pepe Gallardo, ¿no? Que fue el ministro en la segunda mitad del gobierno de... Claro, pero Paredes, lo que dicen es que el ministro Paredes estaba muy relacionado a este club. ¿Usted escuchó? Hay rumores de que... No te lo puedo, o sea, yo no te lo podría afirmar. Yo creo que en todo caso el ministro Paredes, yo creo que hay que respetar la presunción de inocencia. Sí, claro. Él tendría que explicar si este señor estuvo en su gestión. Pero las informaciones de Fiscalía lo que sugieren es que era una red que existía, digamos... de hace varios gobiernos. Varios gobiernos, hasta el 2014 en que por lo menos esta gente sale, ¿no? No necesariamente, porque lo que dijo el vicepresidente Vizcarra fue que él encontró al Club de la Construcción y él lo paró. Que es una posibilidad, porque tú cuando tienes un arreglo, digamos, ilegal entre empresas constructoras, si es que ese fue el caso, evidentemente es difícil de detectar, y si tú tienes, digamos, topos en el sector público, tú no sabes cuántos son los topos, ¿no? Este señor, por ejemplo, sale el 2014, pero tú no sabes si hay otra... ¿A cuántos topos dejó? Exacto, ¿no? Pero por lo menos... ¿Y en dónde robaron más? ¿En obras públicas o en APPs? Mira, es imposible saberlo, Milagros, donde ha habido más corrupción. Acá hay un tema importante, que es el sistema de APPs en principio está más blindado a corrupción que el sistema de obra pública, tiene más controles. Pero también es claro en lo que ya ha habido declaraciones y ya ha habido colaboradores eficaces que han declarado que también penetró APPs. Entonces, es decir, en dónde pudo haber más corrupción es complicado porque la fuente de corrupción estaba en las propias constructoras y las constructoras operan a través de ambos canales. Lo que es importante, si nos dimos cuenta, fue que hicimos una gran reforma de APPs el 1224 y cambiamos todo. Y de hecho, AFIN y varias constructoras nos hicieron la vida imposible porque reforzamos las defensas del Estado para que justamente hubiera menos espacio para este tipo de actos de corrupción. Y a eso nos abocamos durante toda mi gestión, básicamente. Empezó antes que yo asuma como ministro y continuó durante toda mi gestión. O sea, que las constructoras a usted no lo quieren ver en pintura. No, tú puedes verificar mi relación con el gremio, no era nada bueno, ¿no? Puedes revisar entrevistas. Pero, a ver, ¿por qué? Y hay evidencia escrita también, ¿no? O sea, no, yo sé, usted se peleó, pero... nos acusaban de trabadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero usted empezó a trabar porque sospechó de esto, de un robo a mano armada. No porque, a ver, era muy difícil, digamos, creer que hubiera un mecanismo sistemático que, como te digo, tiene que demostrarse. O sea, usted nunca sospechó de una organización criminal, de un club de la construcción, pero como hoy se sabe. Pero lo que tú veías era que
los estándares del Estado para poder adjudicar proyectos no eran lo suficientemente rigurosos. Y por eso es que fortalecimos todas las etapas del ciclo de proyectos. Pero nunca sospechó, Vizcarra, por ejemplo, aquí dijo que a él le llamó poderosamente la atención cuando fue ministro que todos ganaran al 109%. ¿109 o 107? Pero dijo que fue todos, era igualito, como que se ponían de acuerdo y luego primero era uno, luego dos y era un círculo, ¿no? Pero esa información era sobre un conjunto de un tipo específico de proyectos. Eso no lo ve un ministro de Economía, para empezar, porque esas son licitaciones que se hacen a nivel de sector y ni siquiera llegan a nivel de ministro. Okay, son de comités de licitación. Entonces eso tú no lo puedes identificar. Pero ¿sabe cuánta plata se está llevando cada obra pública? Claro, pero lo que pasa es que tú lo que no puedes identificar es si está entre los parámetros de la ley. Si es que no rompen ningún parámetro, no te saltan las alertas. Pero no le saltaron las alertas a usted, señor Segura, la interoceánica, el gasoducto. La interoceánica es dos gobiernos antes. Sí, yo sé. El gasoducto fue también, no fue mi gestión. El gobierno de Ollanta, Dios mío, ¿cómo se sobrevaloró? No hay evidencia de sobrevaloración tampoco, pero... ¿No le parece sobrevalorado el gasoducto? No, porque inclusive el otro postor que fue descalificado saca un sobre que no tiene ninguna validez legal, pero que se diferencia de la oferta de Odebrecht en 2%. Entonces, no es una cifra que tú puedas decir acá hay sobrevaloración. Pero lo que sí hicimos, y eso es lo importante, Milagros, es reformamos todo el marco, todos los procedimientos para poder diseñar, otorgar, adjudicar y después hacerle seguimiento a una APP, por ejemplo. Y como habrás visto, en mi gestión prácticamente no se adjudicaron tampoco APPs. Y algunos se preguntan por qué eso ocurrió así, o sea, por qué no se adjudicaron. Y es porque vimos que el Estado no estaba suficientemente preparado. Los proyectos salían de manera apresurada, no tenías los estudios con suficiente profundidad. Entonces todo eso se modificó en esos 2 años que fui ministro, ¿no? Es un trabajo que comenzó antes, en realidad, cuando yo era jefe de gabinete del ministro Castilla y yo estaba viendo el tema para ver cómo se podía solucionar. Pero lo que, a ver, o sea, imagino, señor Segura, que usted es un hombre honesto, no por gusto se ha quedado aquí, bueno, no tiene visos de tener amigos elegidos con tarjetas de créditos raras, ni gastos pues superlativos. Pero por favor, no podrá negar de que han existido cosas demasiado extrañas, no solo en el gobierno de Humala, sino en el gobierno de García y de Toledo, y que nadie paró las orejas ni nadie gritó. Entonces ahora mire lo que está sucediendo. Son casi todas las grandes constructoras del Perú las que están metidas y las que están bajo el velo de la sospecha y aparentemente nadie se salva, señor. Sí, claro, pero hay una diferencia, Milagros, no es que nadie hizo nada. La reforma que hicimos del marco APP es integral, es total, es de pe a pa, justamente para evitar que ocurrieran más interoceánicas, por ejemplo. Entonces eso se hizo. Lo que ocurre es que como lo hacemos en la segunda mitad del gobierno, básicamente es para que el siguiente ya lo herede, con prácticas que venían probablemente de 2 gobiernos atrás. Entonces tú lo que estás hablando y todos los ¿Y por qué Chinchero pudo existir entonces? Si usted había reformado toda la APP. Chinchero nuevamente es un proyecto que sale bajo el marco anterior. Y de nuevo, el Chinchero del contrato sí defendía al Estado, el problema ha sido la adenda. La adenda, me refería a que si usted hizo todo para que no existiera nunca más. Recordarás no, yo que sé el que usted levantó la voz. A esa adenda. Sí, yo sé que usted levantó la voz. Y mira, vino a este programa a decirlo. Sí, claro. Pero a lo que voy, ministro Segura, es que o sea, es difícil, imagino, tener una respuesta precisa, pero ¿cuántos topos estarán todavía en el Estado peruano? ¿Me dejo entender? Lo que te dije en las entrevistas previas, qué bueno que se están haciendo investigaciones y espero que vayan hasta el final. Afecte a quien afecte, caiga a quien caiga, en el sector público o en el sector privado. Porque acá tiene que limpiarse. Tiene que limpiar. Ojalá y se limpie, ¿verdad? Usted ha sido muy duro en los últimos días con el gobierno del presidente Kuczynski. Por favor, señorita Catalina, vamos a poner un poco los tweets de Alonso Segura, que además ha entrado en un enfrentamiento público con Alfredo Torne. Yo qué más quisiera que los dos lleguen a este programa y puedan debatir, pero dice...
esto es sobre básicamente el mensaje, ¿no es cierto?, del presidente Son frases que dijo el presidente. Él está criticando las frases que dijo Kuczynski. Rato difícil se superó, acusaciones no tenían base, miremos hacia adelante, pido a la clase política que nos deje trabajar. Qué conveniente y qué equivocado, dice Alonso Segura. Hay algo que se llama rendición de cuentas, irresponsabilidad e indignación ciudadana. Usted la generó. O sea, a ver, en Cristiano, primero, ¿usted cree que el presidente Kuczynski está tratando de mirar a un costado y que no está rindiendo cuentas? Claro, las frases lo dicen por sí mismos. El presidente tiene que ser investigado. Mira, yo he sido criticado duramente por el gobierno del presidente. Y en este año y medio he tenido varias veces que salir a defenderse. A defenderme y a explicar cosas. Claro, porque usted fue elegido, designado, señalado como el trabador por Alfredo Torne. Sí, justamente, el trabador justamente porque no dejaba que pasen muchas cosas del sector construcción, esas que ahora estamos viendo que tienen mil problemas, ¿no? Dicho sea de paso. Y aún así, cuando quieren vacar al presidente, yo públicamente salí a opinar en contra de la vacancia, por más que hay indicios de un comportamiento del presidente que amerita que tenga investigaciones profundas. Westfield Capital y una serie de cosas interoceánicas y una serie de roles ahí. Pero lo que no me parece permisible en un presidente es lo que ha habido de un indulto evidentemente pactado, los votos pactados por debajo de la mesa, mentir, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿usted cree que sí hubo una negociación? Sí, o sea, me parece que es evidente, ¿no? Entonces, el problema es que ahora tenemos al país de rehén de una situación de inestabilidad a la cual, sinceramente, yo no le veo solución. Y por distintas razones. Eso te afecta a institucionalidad, te afecta a gobernabilidad, te afecta a credibilidad del país, credibilidad externa del país. Todos los medios internacionales principales nos han criticado el indulto, la forma y el fondo de ese indulto supuestamente humanitario. Y ahora estamos en un dilema, a ver, ¿qué va a pasar con la economía de acá adelante? Ni siquiera hablemos de temas éticos, hablemos de la economía, Milagros. Uno, ¿tú crees que las marchas van a terminar o crees que van a continuar? No, van a continuar. Hay una nueva el 27 de enero. Van a continuar. Sí, claro, ya se pidió la quinta. Mayoritarias, porque son básicamente no solo al indulto, es a, digamos, a lo que llaman la traición del presidente Kuczynski, ¿no? Pero imagino que también van a continuar las marchas de Kenji. Una vez el tamaño de esta marcha, ¿no? Pero peor aún, yo lo que veo es estabilidad. Por suerte se ha sido chiquita, porque si es grandota también vas a tener marcha y contramarcha. ¿Eso es estabilidad? No. Punto uno. Punto dos. El presidente está bajo investigación por pagos justamente de estas constructoras durante su función pública. Pagos que él ocultó también. Entonces, ¿qué más puede salir? Segunda fuente de inestabilidad. Tercera fuente de inestabilidad. ¿Qué va a pasar con el famoso indulto? ¿Qué pasa si en fuente doméstica o en fuente supranacional te anulan en todo o en parte el indulto o sale una condena severa al Perú? Entonces, hay demasiadas fuentes de incertidumbre, todas generadas, lamentablemente, por el accionar del propio presidente de la República. Y los peruanos, a través de sus bolsillos, van a pagar las consecuencias. Entonces, esta situación tiene muchas variables, pero hay demasiados escenarios que terminan mal. O sea, usted lo que está diciendo... Dios mío, me pique el ojo, perdóneme, ¿no? Usted lo que nos está diciendo, ministro Segura, es que frente a la incertidumbre, frente a la inestabilidad, frente a la... O sea, bueno, no voy a decir la poca legitimidad, pero es obvio que el presidente ha perdido credibilidad. Exacto. Eso va a generar mucho ruido en el terreno económico. Lo está generando. ¿Has visto las expectativas este mes del Sí, Banco claro, Central? están muy Sí, puede ser una caída y se recuperen parcialmente, pueden seguir cayendo, todavía es muy temprano para decirlo. Pero si uno ve, vamos a tener hasta febrero toda esta incertidumbre, y en febrero la sesión de la Corte Interamericana,
no es que ahí termina, ahí escuchan los alegatos y después se pronuncian. Esa incertidumbre va a continuar. Las marchas van a continuar. Las investigaciones, incluyendo el propio presidente de la República, recién están empezando. Entonces dime, en ese escenario, ¿tú crees que hay un clima propicio para la inversión, para la generación de empleo, para el crecimiento económico, para la reducción de pobreza, para la mejora de los bolsillos de los peruanos? Y lamentablemente, mucha de esta incertidumbre ha sido generada por acción propia del presidente, a quien yo apreciaba mucho. Entonces, me parece que es básicamente ha puesto de rehén a todo el país con su propio accionar. ¿De rehén con quién o contra quién? ¿De rehén? De rehén de su situación. Ajá. Marchas, indulto que por ahí se cae, no se cae, investigaciones que él dice ya pasemos la página. Y no pasa la página. No. O sea, lo que me está diciendo ministro Segura... Es grave, lo que ha habido es grave, tiene que investigarse. Él no puede decir, ya felizmente ya pasó. No pasó, ya no ha pasado, porque además Marcelo Odebrecht ha contado que él dio asesorías. Por lo mismo. O sea, a lo que voy, en eso estoy de acuerdo, recién empieza la investigación seria de Kuczynski, pero bueno, usted sabe que él no puede ser acusado mientras está en ejercicio del poder. No, pero punto uno. ¿qué pasa? Pero a eso... ¿Qué pasa si sale otra constructora diciendo también tuvo asesorías conmigo? Te digo. O sea, como Camargo y Correa, que ha dicho que le dio aparentemente plata a Lourdes Flores. Exacto. ¿Qué pasa si sale algo así? O sea, a lo que voy es, ya lo que él tiene es suficientemente grave y tiene que investigarse, porque cuando menos refleja una línea ética bastante sinuosa. Haber mentido sobre eso encima. Negociado los votos, dicho a mucha gente que no iba a haber indulto. O sea, a lo que voy es, ahí hay un gran pasivo para el presidente y por tanto para el país. Pero sobre eso le añade el tema del indulto y toda la inestabilidad que genera y ahora la población en las calles. Entonces, ¿usted está hablando por la herida? Porque dicen, ¿por qué Alonso Segura critica tanto a PPK? ¿Por qué sale y se enfrenta tanto a Torne y, en fin, a todos los ministros, a Zavala, en fin? ¿Por qué? ¿Usted está picón por algo? ¿No crees que como exministro que he decidido quedarme en el Perú de Economía, no tengo una responsabilidad para con el país cuando veo que las cosas se hacen mal y de mal en peor? Milagros, este año es inédito. Es primer año desde que yo tengo registro que tenemos una situación externa muy buena, una subida muy fuerte de materias primas, el crecimiento mundial se acelera, las tasas de financiamiento están muy bajas, flujo de capitales hacia la región y la economía se desacelera. ¿Es la primera vez en nuestra historia? No sé si en nuestra historia, pero en muchísimos años. ¿Cómo puede? Y no es cierto que eso es por el niño, por la bajato, porque la desaceleración empieza antes por errores de política económica del gobierno. Y voy a hablar de gobierno en general, no voy a hablar de personas. Pero ese estancamiento no comenzó en el gobierno en el que usted fue ministro, porque ellos dicen eso, ¿no? Ellos lo dicen, pero verifica la información. El 2015 y el 2016 son los únicos 2 años, el 2008 ocurrió también, en los últimos 10, en que la economía peruana se acelera mientras América Latina se desacelera, el 2015 y el 2016. Por ejemplo, durante el gobierno Humala y particularmente en mi gestión, si comparas el crecimiento del Perú con el crecimiento de América Latina, por ejemplo, la diferencia fue muchísimo más grande que en cualquier otro año, incluido el gobierno de García. Entonces, ¿cuál fue el grave error? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Porque usted ha dicho... Tuvieron errores de diagnóstico. Y eso yo lo he dicho en entrevistas, lo he dicho en columnas. Sí, lo ha dicho en su Twitter. En Twitter lo he dicho ahora, pero yo lo he escrito en columnas, lo he hecho en entrevistas pero entonces, escritas. Por favor, señorita... Yo he hablado de política, yo he hablado de política económica todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora tenemos un problema. Ahora el problema que tenemos es que la política sí te va a contaminar y te va a contaminar seriamente la economía. Es tan grave el problema que no es solamente la economía, te está afectando la institucionalidad del país, la gobernabilidad, la credibilidad externa del país.
como te digo, todos los medios internacionales principales, todos los que yo sigo por lo menos, han condenado este supuesto indulto humanitario. Y ese es solo el comienzo. Entonces, la pregunta que yo te haría es, en esas circunstancias, Milagros, si tú hubieras sido ministra de Economía, ¿te quedarías callada? No. No. Entonces yo no me puedo quedar callado. Y lo siento porque yo como hija apreciaba mucho a Pedro Pablo. Pero creo que se ha equivocado y se ha equivocado de una manera que le genera mucho daño al país. ¿Y cuál, tengo que terminar, ministro, porque, bueno, exministro, porque vienen las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, pero ¿cuál cree usted que es la salida? Porque finalmente escucho a analistas, usted hoy día está diciendo que esto va de mal en peor, o sea, ¿usted cree que esto va a ser peor? Mira, hay ¿Cuál va a ser la salida para nosotros? Porque tampoco los ciudadanos, los de a pie, los que trabajamos por Dios, por llevarnos un honorario a fin de mes para educar a nuestros hijos, o sea, no queremos que el Perú se vaya al diablo, comprenderá. Mira, es muy difícil decirlo, Milagros. En materia de política económica, que es en realidad es una parte que es muy importante, pero no es la única, y no hay tiempo ahora. Claramente el gobierno tiene que darse cuenta que están cometiendo errores bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, ahora han incumplido con la meta fiscal, han incumplido la meta ingresos, gastos, déficit, han cumplido todas las metas, ¿no? Y vamos a una senda de insostenibilidad. Tienen que corregir la política macro, que en mi opinión por primera vez en 20 años está comenzando a hacer agua, ¿no? Pero el tema es más de gobernabilidad. Y yo no le veo una solución muy sencilla porque hay muchas variables que tú no controlas. Pero creo que empieza porque el gobierno se dé cuenta que no se trata de hacer cambios cosméticos en un gabinete, pero tener la misma actitud. O el propio presidente de la República decir, hay que mirar para adelante y todo lo que ha habido acá, pues lo meto debajo de la alfombra. Tienen que ser responsables de sus acciones, ser responsables de sus errores y ver cómo realmente se pueden generar puentes. Eso es reconciliación. O sea, ¿usted no cree en la reconciliación? Esa reconciliación, dime, ¿ha habido quién se ha reconciliado? Y peor, o sea, acusan cualquiera que no quiera mirar para adelante, simplemente le ganó el odio, o no sé. ¿Usted es un hombre de odios? No. Pero soy una persona que trata de ser objetiva y sí soy de dar mis opiniones y darlas claro y directo. ¿Para usted el camino de Pedro Pablo Kuczynski en aras de una gobernabilidad es la renuncia? No lo sé. Es uno de los caminos, sí. Él tendrá que evaluarlo, pero lo que sí me queda claro es que mientras él siga siendo presidente, si va a seguir con esta actitud, la incertidumbre solo se va a prolongar. ¿Tú crees realmente, te pregunto, Milagros, ¿tú crees realmente que aquellos que están indignados por el indulto y por la forma como ha sido dado, van a dejar de marchar cuando se dice miren para adelante, ya las cosas quedan atrás? ¿Realmente lo crees? Hay un grupo grande de gente, yo me incluyo, que consideramos que un indulto era perfectamente aceptable si realmente era un indulto humanitario. Y hay mucha gente de ese grupo, va a haber los anti-indulto a morir y va a haber los pro-indulto independientemente cómo se dé. Yo creo que hay un grupo muy grande al medio que hubiera aceptado un indulto siempre y cuando se diera bajo las condiciones de procedimiento, de forma y de fondo. ¿Usted cree que eso no se ha cumplido y que por eso la gente está molesta? No, y ha sido todo parte de una negociación, de un pacto. ¿Qué cree que debe de hacer Kuczynski para revertir? Mira, yo no soy experto político, yo creo que la tiene muy complicada para poder generar algún tipo de puente con toda esta porción del país que difícilmente se lo va a perdonar. Pero tiene que tomar algún tipo de acción y de cambio de actitud. Y como gobierno, o sea, el gabinete de la reconciliación no ha reconciliado a nadie. Y no es un gabinete que salga, solo salen los ministros que yo he escuchado han salido a decir básicamente, ya pasemos la página. Así lamentablemente venimos que así no funciona. El presidente tiene serias investigaciones por delante, hay un indulto que va a ser revisado por Corte Internacional, hay gente en las calles. Si quieres negar que eso existe, todo esto simplemente se va a prolongar. ¿Cómo funcionan las cosas, señor Segura?
reconociendo errores y buscando maneras de realmente, no de frases, sino realmente poder tender puentes, ¿no? Si esto se va a poder solucionar o cómo se va a solucionar, no lo sé. Y el otro lado es la política económica, como te dije, yo creo que también siguen cometiendo errores que hace 1 año y medio alerté, hace 1 año alerté, hace 6 meses alerté, y mira las consecuencias, cómo está yendo la economía. Yo sé que usted ha sido ministro de Economía y bueno, a veces los ministros tienen un ego muy grande, pero quiero preguntarle públicamente si usted debatiría, bajaría solo a la cancha de economista conocido, porque me gustaría hacer un conversatorio con economistas para saber cuáles han sido los principales errores, a dónde vamos. No queden sus propias recetas, pero digamos que se discuta abiertamente. ¿Usted estaría dispuesto? Sé que con Torne no se van a poder encontrar, porque antes se tendrían que agarrar afuera y luego... Yo no tengo... Milagros, yo no se han peleado horrible. Mira, yo no tengo problemas, yo tengo serias discrepancias con Alfredo Torne, pero yo creo que las cosas tienen que ser civilizadas. Tú puedes pelearte y duro por discrepancias de política pública, lo que no puedes es agredir a la persona. ¿Y usted siente que le agredió? Bueno, o sea, sí, creo que más de una oportunidad, pero en todo caso no he venido a hablar de una persona. Muy bien. Yo lo que creo es que el país va a avanzar si hay intercambio de ideas. De acuerdo, yo pienso lo mismo. Y es por eso también que se entiende la gente. En Twitter, etcétera. Sí. Pero entonces, ¿usted aceptaría un debate así con otro economista? Sí, yo puedo discutir, no se trata de debates. Se de puede conversar. Conversaciones. Yo voy a foros todo el tiempo. O sea, ok, no es que... muy bien, maravilloso. Y si no, la famosa escuelita que hasta ahora me debe, ¿no? Bueno. Que no me invitas. Sí, no me invito, qué mentira tan grande. Escúcheme, señor Segura, ¿ha visitado otra vez a Ollantaytamala? Sí, lo vi por Navidad. ¿Y lo vio en Navidad? Sí. Justo el día del indulto. Justo el día del indulto, así es. ¿Y Ollantaytamala sabía que iban a indultar a Fujimori? No sé si sabía, pero digamos que había una mudanza en marcha. Que parecía bastante obvio. Había una mudanza en marcha. O sea, sí. Humala era consciente que algo estaba pasando. Bueno, digamos que yo también veía que había una mudanza en marcha, ¿no? O sea, o sea, ya tenían claro que le iban a indultar. Fujimori porque... Qué horror. Escúcheme, ¿y Humala y Fujimori conversaron al final? No sé. Tengo entendido que alguna vez han conversado en estos meses, pero en todo caso no es algo que yo pueda confirmar, ¿no? Pero yo creo que sí han conversado. Bueno, deben haber conversado. ¿Qué dice su tarjeta? Libérate de tus preocupaciones y pasa un buen momento. Bueno, buen fin de semana, señor Segura. Gracias, Milagros. Es tiempo de... No, le agradezco siempre. Bienvenido siempre aquí a Todo Se Sabe. El ministro Alfredo Torne no me aceptó entrevista, no me acepta entrevista. Ojalá y algún día quiera venir. Estuvo en la competencia ayer. Estuvo, sí, con Mabel. Está bien. No, yo la verdad es que nunca me pico. Los personajes tienen, ayer, no me acuerdo. Tienen derecho de ir y escoger a sus periodistas, pero las puertas de este programa siempre están abiertas para todos los políticos, exfuncionarios. Al señor Alfredo Torne, para Alfredo Torne yo tengo muchas preguntas. Lamentablemente desde que salió del gobierno nunca ha querido darme una entrevista. Ojalá y algún día me quiera dar algún tiempo de su vida. Pero bueno, muchas gracias, señor Segura. Esperemos volver a comentar los temas de economía. Me voy a la pausa. Voy a regresar con dos personas muy importantes y tienen que ver ustedes algo que ha hecho Javier Corcuera. Bueno, voy a regresar con Carolina Ollague. Ella es hermana de una de las víctimas del caso La Cantuta. Y con Rosa Rojas Borda. Ella es familiar, es la mamá del niño que fue asesinado en Barrios Altos. Por supuesto, son dos personas que salen a marchar y que dicen que este indulto no debió darse como se ha dado. Y creo que la tarea de todos los periodistas es darle voz a las víctimas. Ya regresamos. Señores, Kenji Fujimori ha dado su mensaje final. Vamos a escucharlo. Reitero mi eterna gratitud de toda mi familia por trabajar, por luchar con nosotros hombro a hombro. Muchísimas gracias. Bendiciones. Unidos por un Perú.
Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Fujimori, unido así. Fujimori, héroe nacional. Alberto Fujimori, héroe nacional. Alberto Fujimori, héroe nacional. Alberto Fujimori, héroe nacional. Muchísimas gracias. Bendiciones. Alberto Fujimori, Gracias por todo ese esfuerzo, sacrificio. Gracias por todas esas lágrimas que hemos derramado durante más de una década. Bueno, la señora Rosa Rojas Borda es la mamá de Javier Ríos, que tenía solo 8 años cuando fue asesinado en Barrios Altos. Y también su esposo murió en ese, en esa emboscada, en ese asesinato, ¿no? En esa incursión del Grupo Colina. Manuel Ríos su esposo tenía 31. Rosa solo tenía 26 años. Quien está a su costado es Carolina Ollague. Carolina Ollague tenía solo 11 años cuando mataron a su hermana. Su hermana se llamaba Dora. Dora Ollague era una alumna de la Universidad de La Cantuta. Dora tenía 20 años. Y bueno, han pasado 26 años. Ellas siguen... Ayer han salido a las calles y ellas acaban de ver lo que acaba de decir Kenji Fujimori. Entonces le tengo que preguntar a Rosa qué es lo que piensa. Usted acaba de ver a Kenji y además le han puesto al final el baile del chino. El baile del chino. Debe estar bailando también el señor chino en su lujosa mansión donde está ahorita. Escuchar a la señora decir héroe nacional, mencionando el nombre de este señor, decir a la señora no tiene hijos, ¿qué sentiría si le hubieran hecho a ella lo que me hicieron a mí? Hace 26 años me dejaron mi hogar completamente destruido moralmente. Me quedé con 2 niñas, una de 5 años, la otra bebé de 9 meses. Niñas que, la mayor era muy engreída de su padre. Ella comía del mismo plato con su papá. Ella moría por su papá. La menor no tiene memoria de su papá. Claro, tenía 9 meses. Y el señor, este joven, no sé de la edad que tenga, pero mi hijo tuviera este año 35 años. Me sentiría orgullosísima de tener a mi hijo a mi lado, como me siento orgullosa de estar con mis 2 hijas. La verdad, esto es muy doloroso para mí, para mis hijas. Yo salgo a las calles por mi hogar, por mi familia, por mi esposo, por mi hijo. Son 2 personas muy inocentes y ajenos a todo lo que el Señor trató de enlodar su memoria, su nombre. Lo asesinaron y ¿qué lo pusieron? Terrorista. Mi esposo nunca ha estado en ningún acto ilícito. Nosotros trabajamos en esa plaza Italia donde vivíamos alrededor de todas las dependencias policiales. Mi esposo nació en Barrios Altos. ¿Qué hacía tu esposo? Nosotros éramos vendedores ambulantes. En todo el año trabajábamos por temporada. Si es temporada de verano, vendíamos gaseosas, helados. Si era temporada de invierno, vendíamos coco, confitería, todo lo que era confitería o yuquitas fritas. Nos dedicábamos a vender todo el año. No dejábamos de descansar de trabajar. A nosotros nos conocían las 4 dependencias policiales.
no teníamos ningún vínculo con nada de lo que nos han acusado. Bueno, y tu hijo menor menos, ¿no? Javier. Mi hijo era un inocente bebé. Obviamente era un niño de 8 años. Fue terrible lo que pasó contigo, con tu familia, con Javier, con tu esposo. Carolina, acabas de escuchar a Kenji Fujimori agradecer al pueblo y además le han puesto el ritmo del chino, ¿no? ¿Qué es lo que has pensado? Bueno, yo creo que es una burla, porque llevamos tantos años luchando por verdad, por justicia, en los procesos judiciales que hemos seguido, porque nosotros nunca nos hemos alejado de todas las vías legales, del cumplimiento de la ley para acceder a la justicia. Creo que esto es parte de una gran crisis moral que afrenta el país. Tenemos diferencias no políticas, sino humanas, éticas, porque quien sale a defender a un criminal, porque puede ser muy hijo, pero es un criminal, y no porque nosotros lo hayamos querido, no porque la señora o nuestras madres, ¿no? Hayan establecido eso. Lo ha establecido un fuero judicial. Fujimori es responsable de graves crímenes lesivos contra la humanidad. Entonces, aquí lo que tenemos es realmente una crisis, ¿no? O sea, me da... Realmente así no se puede caminar al Bicentenario. Porque si no tenemos la capacidad crítica de decirle no a la impunidad, no a los asesinos, pues lo único que vamos a tener es un país de delincuentes. Javier Corcuera, en cuanto sucedió lo del indulto, entrevistó a los familiares de las víctimas, hizo un pequeño documental. Esto es lo que logró. Y después le quiero preguntar, por supuesto, a Carolina y a Rosa qué es lo que piensan, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Si ellas... bueno, mis preguntas van a venir después. Primero veamos lo que hizo Javier Corcuera. Una burla, ¿no?, para todo este esfuerzo que ha significado para nosotros que haya juicio, que haya sentencias, que se puedan identificar las responsabilidades de estos crímenes. Yo sí creo en la necesidad de una reconciliación, pero la reconciliación con las víctimas es una reconciliación del Estado con las víctimas. Es el Estado el que nos ha fallado. Es el Estado el que en más de 30 años ha sido incapaz de investigar, de sancionar, de reparar todo el daño que nos han hecho. Estos jóvenes que ahora se movilizan lo hacen por la memoria, porque saben lo que ha significado la dictadura de Fujimori, porque saben los crímenes que ahí se cometieron, porque son tan jóvenes como nuestros familiares, con sueños, con esperanzas, no solamente de ser profesionales, de poner en práctica un proyecto personal, sino también en un país que sea distinto, ¿no? O sea, todos queremos, no sé, pues un sistema político que funcione, partidos políticos que hablen con la verdad, que se comprometan y cumplan, ¿no? Entonces, yo debo reconocer que yo no siento odio. Yo he estado en el juicio contra los Colina, he estado en el juicio contra Fujimori y no me despiertan ningún sentimiento de venganza. Y lo que hacemos, así arrastrando nuestro dolor y llorando, sin tener vergüenza, expresar nuestros sentimientos, lo hacemos en defensa de la memoria de nuestra familia. Y porque además reconocemos que lo que hemos vivido es tan duro y es tan doloroso que no queremos que nadie más lo viva. Y creo que como país nos estamos negando a aprender de estas historias, también de la muerte, también de estas decisiones políticas que se han tomado para acabar con la vida de nuestros familiares. Estamos negándonos a sacar una lección de todo esto, justamente para que la primera reacción como política de Estado no sea la muerte como una estrategia. Yo soy familiar directo, yo he visto en carne propia a estos criminales. Yo he vivido esa historia de mi vida, esta horrible muerte que han tenido mi familia, este sufrimiento que años tras años lo tengo aquí grabado en mi mente. Es traumático tenerlo en mi cabeza constantemente, el rostro de los criminales. Y lo peor, que hay gente indolente que nos dicen todavía, esos terroristas, por la culpa de esos terroristas,
Él no solamente ha traicionado, se ha burlado del dolor, del derecho a la justicia de los familiares, de las víctimas, sino de todo un país. Quedará escrito que él, como presidente de la República, le otorgó la libertad a un violador de derechos humanos, a un asesino, a un corrupto. Yo siempre diré que todo lo que he hecho por mi hermano es una gran demostración de amor y que todo lo que hice no ha sido en vano, que eso ayudó, aportó y me siento fortalecida. Sé que yo no estoy sola, que detrás de nosotros hay un gran grupo de mar humano. Esto no es una derrota, ¿no? Esta es una nueva etapa que nos encontramos y que hay que luchar y que necesitamos el apoyo, el acompañamiento, el respaldo de mucha gente. Pero aquí estaremos, los que siempre recordamos y los que nunca olvidaremos, y que sí soñamos con un país mucho más grande, con un Perú que esté a la altura de las circunstancias. Y no dejaremos de estar en las calles, defendiendo nuestra patria. No se la voy a dejar, no me voy a ir. No me fui en la dictadura, no me fui en los años más difíciles. Siempre estuve aquí, con la cara adelante, viéndome, no escondiéndome. Aquí nos veremos, así tenga que estar toda mi vida, porque sí sueño con que mis sobrinos, con que mis nietos, con todos los peruanos que vienen detrás, reciban una patria grande, una patria que merezca la grandeza histórica que nuestro país merece. Rosa, ¿qué tendría que pasar para que sientas un poco de paz en tu corazón, para que te reconcilies con el Estado, como han dicho en este documental? Porque evidentemente los responsables fueron sancionados, ¿no? Han purgado prisión, están purgando prisión. Se ha indultado a Alberto Fujimori, que fue encontrado autor mediato, ¿no es cierto? Pero te pregunto a ti como mamá y como esposa, perdiste a tu hijo de 8 años, lo mataron y mataron a tu esposo. Tú tenías 26 años, tu esposo tenía 31. Y 26 años después sigues con tu herida abierta y sigues llorando. ¿Qué tendría que suceder para que descanses, para que digas, ok, está bien? Dinos, porque hay mucha gente que no entiende. Y sería bueno que hoy los escuchen tranquilos para poder entender todo. Mire, como madre y como esposa, y lo que yo pido y siempre he luchado es por la dignidad de mi esposo. Que el Señor asuma su responsabilidad, que en su gobierno ha habido equivocaciones, asesinando a gente inocente. Empezó con el caso Barrios Altos, y en ese caso Barrios Altos hubo una oportunidad que yo le pedí al señor Fujimori, que por favor me ayudara. El señor se debe recordar de mí. ¿Qué le pediste a Alberto Fujimori? Él estaba yendo al colegio que estaban haciendo en Plaza Italia, y yo no sé cómo, pero llegué a su lado. Le hablaba, no me hacía caso, pero lo cogí las manos, no sé cómo, las cogí y le clavé mis uñas. Y le pedí, le dije, señor Fujimori, por favor, ayúdenos. Somos las viudas de Barrios Altos, porque éramos la otra señora y yo. Y me miró, sí, me dijo, sí, lo voy a ayudar. Ah, viuda de Barrios Altos, ya, yo voy a ayudar. No se preocupe que en estos días vamos a ver su caso. Ahí quedó. Al año siguiente, lo que hizo que estos criminales que estaban presos por el caso Cantuta, los amnistió, los dejó libre. Yo le había pedido que por favor viera mi caso. Exigía justicia. Porque yo a esos criminales yo los había visto. Y a uno de ellos yo le supliqué que me entregaran a mi hijo y no lo hicieron. Y si yo le pedí en esa época que por favor que me ayudara. Porque en la cabeza lo tengo acá. Nadie me va a entender el dolor que yo siento porque yo he visto el rostro de estas personas. Y si no los dije muchos años porque mis hijas todavía eran muy pequeñas y necesitaban cuidado y tenía que quedarme callada. No lo hizo. ¿Y qué hizo para justificar la acción criminal que hicieron estos grupos de destacamentos que estaban asumando? Decir Barrios Altos eran terroristas y por eso lo mataron. Eso
nos ha marcado a mi familia hasta ahora. La gente nos ve de esa manera. Cuando trabajaba en la Plaza Italia, todavía hasta el año 2001, todavía había gente inolente, me decía, esa es la mujer del terruco que lo mataron acá en Huanta. ¿Usted se imagina cómo me dolía a mí? Yo lloraba, pero muchas veces me aguantaba y le demostraba que no me hacían daño sus palabras, aunque por dentro a mí me dolía bastante. Para mí, todo esto, mucha gente no va a entender por qué no lo pasan. Como dice el presidente, pasa la página. Mi vida no es un cuento, yo no lo estoy leyendo, no lo he leído, lo he vivido, lo estoy viviendo, lo siento. La pérdida de un hijo es irreparable. Por supuesto. Pero lo que yo deseo es que este señor salga y reconozca el error que se cometió en su gobierno y pasó en Barrios Altos y siguió pasando Cantuta y más asesinatos, más crímenes. ¿Cuándo iba a parar? Rosa, si en algún momento, yo sé que ustedes pidieron hablar con el presidente Kuczynski, ¿no es cierto? No los recibió. No. Y es un momento muy crítico porque en efecto hay mucha gente que los califica y que les dice que eran terrucos y que ustedes eran familiares de terrucos. Y yo he dicho públicamente que así hubieran sido terrucos, terroristas como los insultan, nadie en un Estado de Derecho tiene el derecho, valga la redundancia, de hacer lo que hicieron. En tu caso mataron a tu hijo menor de 8 años, mataron a tu esposo. En el caso de los... Pero, por ejemplo, eso es algo que para mí es primordial. Como parte de este proceso, porque es un proceso, la reconciliación es un proceso que debemos seguir como sociedad. Que se siga diciendo, que se nos siga estigmatizando, que se siga manchando la memoria de nuestros seres queridos, es una afrenta que el Estado tiene que reparar. ¿Y cómo tiene que reparar? Eso, ¿cómo? Porque está establecido en la sentencia. Los Colina, que eran miembros, el agente Tena, que se ha graduado en la Cantuta, que estudió toda su carrera para ser quien enviara todos los datos, habiendo una base militar dentro, que daba los informes de inteligencia todos los días, ellos mismos han determinado que ninguna de las 10 personas que secuestraron y mataron en Cantuta, ni descuartizaron, incineraron y siguen desaparecidos en distintas fosas clandestinas. Son crímenes horrendos. Y no se hubiera horrendos. descubierto si un señor que limpiaba la basura no hubiera... O sea, lo que pero pasó hasta fue hoy horrendo. siguen desaparecidos. Yo no he podido vestir a mi hermana y despedirla de este mundo como se debe despedir a los seres humanos. Entiendo. O sea, eso. Entiendo, Carolina, pero tú has dicho, ¿cuál es el camino para la reconciliación? O sea, primero, porque algo tenemos que hacer, digamos, pero como sociedad. Hablas de negación. O sea, hace meses hablaban de su famosa ley de negacionismo. Negacionismo es decir hoy, así como hay miles que dicen en las redes que ellos eran terroristas. Sí. Eso es negacionismo, porque la sentencia judicial dicen que no era. En la máxima instancia ya no hay posibilidad de cambio alguno aquí. Entonces, esa es la verdad establecida y esa es la verdad que les guste o no. Obviamente, en un proceso judicial, ante estos crímenes horrendos, hay dos partes en una historia. La de los familiares y la de los criminales. Obviamente, si los criminales pensaran en que sus familiares también van a ser sometidos a este calvario que significa seguir un proceso judicial en el Perú, yo creo que lo pensarían 2 veces, porque su arrepentimiento es solo, ¿no? Porque no quieren tener a sus familiares siguiendo procesos judiciales. Aquí se quejan porque, no, mira cuántos años que no nos hacen un debido proceso. Y todos los años que nosotros también estamos a la par siguiendo esos procesos. Nosotros también tenemos que sacrificar parte de nuestras vidas personales siguiendo esos procesos judiciales. ¿Qué se ha hecho por una reforma judicial? Por hacer los procesos mucho más eficientes.
Y de verdad, o sea, la verdad está establecida, te puede gustar o no. Aquí, o sea, de verdad, el procurador que hay antiterrorismo, que se debería, porque eso fue terrorismo de Estado. Entiendo, entonces, Carolina, pero a ver, déjame por favor terminar mi pregunta para poder entender mejor el pensamiento. Entonces, partiendo del hecho de que en efecto se les insulta todo el tiempo diciendo que son terroristas, y ustedes dicen que no eran terroristas y está en la sentencia de que no, pero incluso en un Estado de Derecho a un terrorista no se le puede descuartizar, no se le puede quemar, no se le puede asesinar, o sea, tiene que haber un debido proceso. O sea, eso es que hay que dejarlo sentado. En democracia se actúa así. Solo en dictadura se hace lo otro. ¿Cuál sería el primer punto clave para un segundo, por favor, Carolina, porque esto es, tenemos que entender lo que ustedes demandan. ¿Cuál sería uno de los primeros puntos para tender puentes para la reconciliación? Uno, que el Estado, el ministro de Justicia, no sé, incluso el propio presidente Kuczynski diga públicamente que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron terroristas. O sea, esa manifestación pública de un jefe de Estado frente a un drama que ustedes han tenido durante 26 años, ¿ayudaría en algo a la reconciliación, a buscar la reconciliación? ¿Creen que sería bueno eso? Necesitamos aceptar la verdad histórica que se está sentando en los procesos judiciales. Y eso significa que esa verdad que se ha establecido en esos procesos empiece a formar parte de los textos escolares. Porque aquí no es que yo te voy a convencer o tú me vas a convencer. Tú puedes creer lo que quieras. Ok, entonces y para ti muy importante sería que en los textos escolares se cuente que esos civiles inocentes asesinados no eran terroristas y que fueron, bueno, muchos años después confundidos, lo que sea, pero que eran inocentes. O sea, quiero entender es que porque... más que eso es lo que tú dijiste antes. ¿Cómo debe actuar el Estado? Sí, a eso ¿Cuál quiero debería llegar. ser? Por eso, entonces, ¿cuáles son los gestos que debería tener el gobierno? Porque aquí hay algo claro, que se ha dado un indulto y que no se ha hablado con las víctimas. O sea, para empezar ha estado mal todo, porque el presidente debió escucharlas. O sea, ¿qué le costaba abrir la puerta del Palacio y decir, a ver, señora Rosa, señora Carolina, pasen, voy a conversar con ustedes? ¿No es cierto? Creo que era lo mínimo que debía haber hecho. No lo hizo. Entonces... Pero la leche ya se derramó. Sí, pero ya está derramada por la leche. ejemplo, que no nos haya llamado. Ya. Si no nos quiso recibir porque... No, cuando necesitaban nuestros votos... ¿Aceptarías hoy día sentarte con Kuczynski? Aquí lo que se ha quebrantado es la ley. Ya. El indulto que ha dado es totalmente ilegal. Ya, o sea, no, que no se cumple con la ley. No se cumple con la ley. Yo estoy aquí como ciudadana, como familiar, como está el 80% de la población totalmente convencido de que esto ha sido un trato. Y este es un indulto político. Ok, entonces, Carolina, para entender bien tu pensamiento, tú no te vas a sentar con Kuczynski, evidentemente no te vas a sentar con Alberto Fujimori, y tú no vas a parar hasta que esto sea ¿cómo se dice? Cuando sea revertido, o sea, hasta que Fujimori vuelva a la cárcel. Que se cumpla la justicia. Por eso, hasta que Fujimori vuelva a la cárcel. Sí. Si él tiene que cumplir... Pero ya lo indultaron. Todo es posible, ¿no es cierto? Dentro de la ley. No es que... Pero ¿y si la Corte Interamericana dice, bueno, fue... Creo que hay suficientes evidencias, ¿no? Yo creo que no hay que mentirle al país, ni crear otra vez mucha más estigmatización sobre nosotros. Yo creo que ustedes, como el cuarto poder que son, deberían ser responsables de informar debidamente. Lo somos. Lo somos, y por eso te estoy llamando. Y por eso yo creo... Y por eso, pero a lo que voy, Carolina, hay evidencia clara. Ya, ¿qué pasa si la Corte no llega a... indulto ha sido fraudulento. Ya, pero ¿qué pasa si la Corte no llega a eso y no dice nada? Estoy poniéndome en el otro lado hipotético. Y el indulto sigue. O sea, no... ¿Cuál va a ser la actitud tuya de los familiares? O sea, ¿vas a seguir marchando hasta qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Hasta que pase qué? ¿Me dejo entender? Sí. Te entiendo.
Pero es que no estamos marchando aquí solo por nuestros familiares. Esto es una crisis moral, ética, económica en nuestro país. Y aquí, o sea, creo que como ciudadanos conscientes, realmente responsables, ¿no? Debemos dejar fuera a todos los corruptos. O sea, ¿van a marchar hasta que caiga Kuczynski? Yo creo que el presidente tiene que renunciar. Ok, ahora vamos a conocer el pensamiento de Rosa. Rosa, si Kuczynski te llamara a Palacio, si le dijera, bueno, señora Rosa, yo no la recibí, quiero escucharla ahora, le pido disculpas, ¿no? No sé qué le diría el presidente, la verdad, no estoy en su cabeza ni en sus zapatos. Pero si él hiciera eso, ¿usted iría a Palacio, Rosa? Mire, yo creo que tampoco no todo se lo va a dar al presidente. Yo creo que el que también tiene que pedir perdón, disculpas, es el propio señor Fujimori. Por eso, o sea, ok, muy bien. Él es el que tiene que decir públicamente, no me tiene que llevar a escondidas o un despacho, no. Públicamente, así como estamos acá, que venga y acá hablando y aclare y que diga a todos sus compatriotas, a todos sus seguidores, a todos los congresistas, que ellos han hecho toda esa muralla para llamarnos de terroristas, todos los congresistas, hacían su campaña, nos marcaban a nosotros, campaña tras campaña. Entonces, que venga, que lo haga público. Sí, saben, me equivoqué o no lo hice bien, o estas personas de Barrios Altos, Cantuta y todos los casos que hay eran inocentes. Y pedí perdón. Ese sería el primer gesto que te daría un poco de paz, que Alberto Fujimori públicamente admita que Barrios Altos y la Cantuta fue un grave error cometido en su gobierno, un delito, y que no se mató a terroristas como se ha contado, sino que fueron civiles inocentes asesinados. Pero hay que quedar muy claros. O sea, si le seguimos diciendo error a crímenes lesivos a la humanidad, no fue un error, no podemos decirle error. Sí, por algo está preso y ya por algo han estado presos. Si no quería estar en la cárcel, no debió cometer los delitos que cometió. Así de simple. Y yo creo que todas las personas, o sea, que todos aquí, o sea, debemos ser responsables, ¿no? de nuestros actos, de acuerdo. Entonces, Rosa, lo primero para usted sería que Fujimori admita su responsabilidad. Muy bien. Que Kuczynski la llame a usted, ¿le va y le viene? O, digamos, ¿le afecta, no le afecta? ¿O le es indiferente? Yo mandé mis cartas 2 veces, en abril y yo lo mayo. sé. Yo sé que usted y no recibió respuesta. No recibí respuesta. Si hoy llama el presidente Kuczynski a los familiares, Carolina acaba de decir, yo no voy, ¿usted va? Me reunía con todos los familiares y mi representante legal para yo asistir. Ok. ¿Hasta cuándo va a marchar usted, señora Rosa? ¿Cuál es, digamos, eso? ¿Qué hay en su pensamiento? ¿Usted va a marchar? Por ejemplo, Carolina acaba de decir que ella cree que Kuczynski tiene que renunciar. ¿Usted qué piensa? Lo que el señor tiene que es seguir las leyes que él, con el indulto, la justicia que hemos buscado durante cuántos años, y se logró una sentencia donde dijeron que los familiares de los víctimas de Barrios Altos eran inocentes y no estaban en ningún acto ilícito. Tanto logramos, al menos yo logré eso, reivindicar el nombre de mi esposo. El señor Kuczynski lo tapó con el indulto. Y bueno, que sea lo que se llegue, yo seguiré marchando hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Tengo que terminar. Carolina y Rosa, yo les agradezco. Solo tengo una última pregunta, pero por favor, una respuesta muy, muy, muy corta. Me gana mucho el tiempo. ¿Están ustedes en contra de la figura del indulto humanitario? Jamás hemos estado en contra del indulto humanitario. Siempre que se cumplan todas las prerrogativas que la ley establece. Muy bien. Si este indulto hubiera cumplido con todo, no tendríamos ningún problema. Ustedes no hubieran dicho nada. No estaríamos. ¿Usted, señoría? Igual. Bueno, muy bien. Yo les agradezco la presencia y como siempre lo voy a decir, en verdad lamento, eras muy joven, tenías 10 años, sigues luchando por la memoria de tu hermana, son 26 años, tienes hoy 30 y...
36. 35, bueno, eres muy jovencita. Y lamento mucho lo que le pasó a su hijo. Bueno, y a su esposo, pero usted era tan joven también, ¿no? Y estoy de acuerdo, la muerte de un hijo es irreparable. Es irreparable. Peor si te lo asesinan. Claro. Peor. Si queremos todo es grave. Claro, no. Si queremos construir un país realmente viable y justo para todos, lo que necesitamos es aprender las lecciones del pasado, de ese pasado que no se puede volver a repetir, de esa no repetibilidad de estos hechos lesivos que debe quedar enmarcado en las generaciones siguientes que asumirán el poder, que no transamos con la impunidad, no cambiamos la impunidad de corruptos con las de asesinos. O sea, este negociado político que ha hecho el señor Kuczynski es indigno para la grandeza de nuestro país. Así no podemos llegar al bicentenario. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, señora Rosa. Tengo que terminar el programa. Yo hace mucho tiempo estudié a un filósofo que se llama Thibaut. Y Thibaut decía que una de las grandes responsabilidades de los periodistas, y además también lo decía un filósofo que se llama Rorty, que es un pragmático y que habla de la educación sentimental a través de la prensa, decía lo siguiente: los periodistas tenemos la responsabilidad de dar voz a los que nunca la tuvieron o a los que, rogándola para contar sus historias atroces, han solicitado que un periodista, por favor, se ponga como puente para contar su historia. Es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Por lo que decía Thibaut, para que nunca más se repita. Y eso es de alguna manera lo que tenemos que hacer como sociedad, escuchar a las víctimas, porque ellos no salen a marchar porque son ociosos, no salen a marchar porque les gusta marchar, salen a marchar porque han vivido algo atroz en su vida y no quieren que eso se repita. Y los periodistas tenemos la responsabilidad de escucharlos. Es básicamente nuestra tarea, nuestra misión, ¿no es cierto? Y yo, ojalá y algún día los gobernantes, los que están en las altas esferas, entiendan que hay gente que sufrió demasiado en nuestro país y que es inmerecido el desprecio y el ninguneo. Bueno, cerramos el programa con la respuesta del día. Señorita Catalina, podemos poner los resultados. Muy bien. ¿Crees que las empresas del Club de la Construcción no deben participar en licitaciones hasta esclarecer sus vínculos en el caso Lavallato? Sí. 73%, no 27%. Ahí está. Bueno, el club de la construcción, de los constructores, empieza a tener ya serias implicancias. La Fiscalía, como ustedes saben, ha allanado a varias empresas. Vamos a ver qué sucede. Paredes, el ministro Paredes es uno de los que no solo va a pasar por comisiones de investigación en el Congreso, sino imagino que está también siendo investigado por la Fiscalía. Luego vamos a darles más detalles. Hasta aquí llegué, que estén bien, nos vemos el próximo lunes. Chao.